soy Iris y con este video definitivamente se acaba el 2024 porque estas son las lecturas que hice durante diciembre, el último mes del año pasado. Y fueron muchas lecturas porque ocurrió el Maratón Guadalupe Reinas 2024 y el cual no terminé, por cierto, me faltó un libro, pero pues durante diciembre leí prácticamente todas las consignas. Y empecemos. El primer libro que terminé en diciembre fue She Said, de Judy Cantor y Megan Toney. Este es pues una crónica sobre la investigación que ambas periodistas hicieron para el New York Times para desenmascarar a Harvey Weinstein. Y que pues se dio en el marco, no fue como el inicio, pero sí un empujón fuerte al Me Too en Estados Unidos. Y este libro se me antojaba desde hace mucho tiempo porque salieron en su momento, lo que desenmascaró a Weinstein fue este artículo y unos días después salió el New Yorker con un artículo de Ronan Farrow que trataba más o menos, es que no me acuerdo cuál era el enfoque que le dieron, pero digamos que era la misma idea, ¿no? Harvey Weinstein era un depredador. La cosa es que el hecho de que salieran dos investigaciones diferentes casi al mismo tiempo fue lo que ayudó a desenmascarar la situación, porque con una sola investigación, pues Weinstein mantenía la estrategia de no, son acusaciones falsas, no sé qué, pero había dos investigaciones diferentes, entonces una fortaleció a la otra, y de hecho tanto la investigación del New York Times como la del New Yorker fueron premiadas con el Pulitzer. Hace tiempo, de hecho, está el video en mi canal, leí el libro que escribió Ronan Farrow sobre esta investigación y tenía pendiente la versión de ellas. Finalmente lo pude escuchar porque escuché el audiolibro que está en Everand y les voy a dejar un link en la caja de descripción por si quieren obtener 2 meses gratis en esta plataforma y leer este o muchos otros. Y... dos, tres. Lo que pasa es que la narración, la manera en la que está contada todo, se me hizo muy aburrida. O sea, si tuviera que comparar ambos libros, este y el de Ronan Farrow, me quedo con el de Ronan, porque está contado de una manera mucho más dinámica, mucho más interesante, ¿no? Que aquí igual puede ser también que la narradora del audiolibro no ayudara porque era una narración sumamente plana, entonces era como una repetición de datos y así. Además creo que el subtítulo que le pusieron al libro es un tanto incorrecto porque te lo ponen como la investigación que tumbó a Harvey Weinstein o algo así. Y sí, evidentemente, el 75% habla sobre esa investigación y sobre Harvey Weinstein siendo un depredador y todo eso. Pero no es todo, más bien lo que hacen ellas es situarlo en el contexto del Me Too. De hecho, el libro inicia con la investigación a Trump, con los días previos a la primera elección que ganó. ¡Ah, que se siente tan lejana ahora! Y había cosas que ya no recordaba, francamente, entonces fue como un refresh de eso. Donald Trump fue condenado recientemente por acusaciones de violación, fue encontrado culpable. Estados Unidos van a tener un presidente a la altura y el libro, les digo, inicia con eso. Luego, es que una de ellas, creo que es Judy, fue la que hizo esta investigación sobre Trump, y después como que terminan de hablar sobre Harvey Weinstein y se siguen con Brett Kavanaugh, que es un juez de la Suprema Corte que nombró a Trump y que pues abusó de una chica cuando estaban en la universidad, y ella es ahora una científica, y entonces cuando a Brett Kavanaugh lo nominaron para ser juez de la Suprema Corte, ella habló sobre lo que él le hizo cuando iban en la universidad, y hubo como que pues toda una investigación. Al final pues Brett Kavanaugh está en el Supremo, ¿verdad? Y nos hablan como de otras mujeres que se alzaron con el Me Too fuera del mundo del espectáculo. Hablan sobre una sindicalista de McDonald's o de Walmart, no me acuerdo, y como
mujeres en círculos lejanos del espectáculo, lejanos de los reflectores, y cómo vivieron eso. Y hablan, o sea, mucho sobre el Me Too, sobre qué va a pasar después. El Me Too va a sembrar un precedente, va a fructificar, y pues con Trump llegando al poder por segunda ocasión, con todo este discurso de la Red Pill, con todo este discurso misógino que ha resurgido con increíble y aterradora fuerza en el último par de años, pues no sé. Entonces les digo, como texto la verdad se me hizo aburrido, pero pues sí tiene cosas interesantes. La hija de la costurera de Youmana Haddad, que es un libro que empecé en marzo, por el marzo asiático, y la verdad no pude porque pues estaba toda la situación del genocidio palestino. Y pues este libro habla sobre 4 mujeres, 4 generaciones de mujeres que atraviesan distintos genocidios, empezando por el genocidio armenio y terminando, bueno, o sea, pasando por el genocidio palestino, por la Nakba, la guerra Siria-Líbano, la guerra civil en Siria, todo eso. Es un libro que está muy bellamente escrito, pero al mismo tiempo a mí me dejó con una sensación muy, muy triste, muy amarga, porque de pronto sentía que era como trauma tras trauma tras trauma. Por ejemplo, Kaya, no sé si esté pronunciado correctamente, una disculpa, la abuela, la matriarca de esta familia, es una niña muy pequeña cuando vive el genocidio armenio. Y lo que se narra en su capítulo es tan horrible que yo llevaba 30 páginas, ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Y con ella sobre todo sentía que no había tenido un solo día de paz, ni de felicidad. Bueno, de felicidad ya ni digámosle, de paz. Y eso como que hizo que fuera una lectura difícil. Es el dolor, la tragedia sin fin. Pero tiene cosas muy, muy valiosas. Está muy, muy, muy hermoso, muy hermosamente escrito. Y me gusta cómo se plantea un asunto, y es la maternidad. En este caso, lo que plantea de la maternidad es como, ¿se puede ganar? En este sentido, ¿no? Hay un personaje, es que para no dar spoilers, ¿no? Cuya madre, o sea, habla mucho sobre el trauma generacional y pues el trauma que van arrastrando estas mujeres por haber estado inmersas en conflictos bélicos. Entonces tenemos a una mujer cuya madre la pasó muy mal por toda esta situación, por la pobreza, por no sé qué. Entonces ella dice, no, mi hija la tengo que hacer fuerte, la tengo que hacer de esta manera para que ella no viva lo que yo viví. Entonces la voy a educar de esta manera. Y es una madre, digámosle, estricta. Y entonces cría a una hija, pues, digámosle, libre, independiente, pero que al mismo tiempo le guarda mucho rencor por cómo la trató, por cómo la crió. Porque aparte, pues la madre le guarda muchos secretos de cómo era la relación matrimonial, y pues ella idealiza al padre sin saber realmente cómo se comportaba. ¿Y qué hace ella cuando se convierte en madre? Es lo opuesto a su madre. Es una madre libre, es una madre que deja a su hija experimentar lo que quiera. ¿Quieres ir a esta escuela? Ve. ¿Quieres hacer esto? Ve. Yo me voy de viaje porque quiero que vean que soy una mujer independiente y que ella no necesita ser dependiente de un hombre porque puede construir su propio camino. Entonces le muestro esto, le muestro aquello, la dejo a su aire. ¿Y qué pasa con esa hija? La hija aborrece eso.
La hija siente que la abandonó, la hija siente que no le importa, que por eso no es como las otras madres, que no está detrás de ella. O sea, esta niña lo que quería era una madre como la que tuvo su madre. Y si lo plantean, ¿no? Se puede ganar en la maternidad en ese sentido, o quizá no ganar, sino hacerlo correctamente y que tu hijo, hija, sienta ese amor y esté satisfecho con la manera en que le criaron. Eso sí me pareció muy, muy interesante. Terminé The Dragon Republic de R.F. Kuang, Rebecca Kuang, la segunda parte de la trilogía de Poppy War. Como ya comenté en la vez pasada, lo estoy leyendo en lectura conjunta con Nancy. Y, híjole, tengo opiniones. Yo creo que Rebecca Kuang tiene un defecto. Un defecto que tal vez también está presente, aunque un poco en menor medida, en Babel, porque no tenía una trilogía para explayarse. Y es que abre muchísimas tramas, muchísimas. Y no sabe equilibrarlas, no sabe darles a cada una su tiempo. Al final de Poppy War hay como varios enemigos, ¿no? Pero uno es el principal, tenemos como otros. Que uno de esos secundarios te dicen que es muy importante. Bueno, Rin no se acuerda de ese enemigo. A lo largo de un montón, casi como de la mitad del libro, no se acuerda de ese enemigo. No es como que chispas. Quizá debería pensar en este enemigo que tal y tal y tal y tal y tal. Y que es muy peligroso. No se menciona más que una vez, pero así como súper brevemente, a lo largo de la mitad del libro. Y luego aparece el enemigo. Así, de la nada. Y lo primero que pensé es, bueno, Rebeca, no te habías olvidado de ese enemigo. Bueno, otro problema que tiene, a mi parecer, son las peleas a cuerpo. O sea, porque hay batallas pues navales, batallas militares y cuerpo a cuerpo. Pero no me refiero tanto como a la descripción de las peleas, sino a... Te va cebando unos enfrentamientos, te va diciendo que son como muy importantes, te va diciendo esto. Y cuando ocurren esos enfrentamientos, no están a la altura. Son como, ¿ya? O sea, así vencieron a ese enemigo, en serio, pero si tú me dijiste esto, ¿cómo es posible? Aparte, los personajes, los comandantes, digámosle, los títulos que daban en Cinebar eran de chocolate, ¿no? Porque es que era desesperante cómo se lanzaban a las estrategias más destinadas al fracaso, y sobre todo Maestra. Yo decía, bueno, es que este tipo, o sea, después como que te explican, no, es que esto, es por esto, y, o sea, tiene sentido, pero me estás diciendo que el tipo, que se supone que es muy inteligente, muy manipulador, muy no sé qué, no está previendo ese escenario. Por eso yo sentía que los títulos que les entregaban en Sin Negar, de verdad, son de chocolate. Mucho leer el arte de la guerra y luego te sacaban unas estrategias que ni al caso. Total que las últimas 100 páginas fueron increíbles. Y de hecho lo comenté en Instagram. Si calificara basándome en las 100 últimas páginas, le daba 5 estrellas. Pero pues no, el libro no se compone únicamente de esas últimas 100 páginas. Y bueno, ya estamos leyendo el final de la trilogía, que es The Burning God. Y no sé, me preocupa porque es que les juro que Rebecca Kuang abría trama tras trama tras trama y yo te va a alcanzar un libro para cerrar bien todo eso porque tienes esto. No sé cómo va a pasar. Espero que sea un buen final. Y ahora sí, lo que leí para el Guadalupe Reinas, la clase de griego de Han Kang. No está en mis planes volver a leer tan pronto a Han Kang, pero que ver una consigna y elegí este que era en ese momento, porque ya salió otro,
su novela más reciente en español. Este nos presenta a una mujer que ha perdido la capacidad de hablar después del fallecimiento de su madre y de que perdiera la custodia de su hijo porque se divorció del marido, y la justicia dice que pues como es el único hijo varón de su esposo, entonces tiene que ser criado por él. Y ella pierde la voz. Va a terapia y todo para intentar encontrar qué pasa. Y nos cuentan que cuando ella era niña le pasó lo mismo, perdió la voz, pero la recuperó así, de manera espontánea, simplemente ocurrió un día. Entonces ella espera que ocurra lo mismo, pero en este ínter, como una manera de tratar de ayudar a este proceso a que ocurra, ella decide ir a tomar clases de griego en la universidad, porque pues con esta situación de que ha perdido la voz y todo eso, no puede trabajar. La clase de griego la imparte un hombre que por una enfermedad genética está perdiendo poco a poco la vista. Todavía ve, pero la enfermedad va avanzando rápidamente. Sin embargo, él se niega a tomar medidas pensando en qué va a pasar cuando llegue ese momento. O sea, no quiere aprender braille, no quiere tener un perro guía, no quiere hacer muchas cosas. De hecho, como que se pelea cuando alguien cercano le sugiere eso. Casi nadie en su entorno, fuera de la familia, sabe lo que le está pasando. Esta es una historia sobre la soledad, porque ambos personajes están aislados, no pueden comunicarse o eligen no comunicarse por X razones. Y eso los aísla, los deja a la deriva. No tienen con quién compartir lo que están sintiendo y lo que están viviendo. El libro tiene varias referencias a Borges. De hecho, inicia con una cita suya, me parece. Y creo que está muy hermoso, o sea, así como que la prosa. Pero me pasa algo con Han Kang, y es que no sé por qué, pero yo no puedo conectar con los dos libros que he leído de ella, o sea, con La Vegetariana y con este. O sea, como que digo, está bonito, está bien escrito, pero no tengo esa conexión. Es probable que lea el siguiente libro que salió de ella, pero no sé si algún día lea Actos Humanos porque me parece como muy fuerte, muy triste. Puede que sí, puede que no, pero sí, eso me pasa con Han Kang. O sea, entiendo por qué ganó el Nobel, entiendo por qué hay quienes aman su obra. Sí, lo entiendo de verdad, pero no, creo que no es para mí. El papel pintado de amarillo de Charlotte Perkins. Esta fue la novela decimonónica que elegí y es una novela muy corta. En Goodreads tiene 80 páginas, en Everand, que es donde lo leí, tiene 40. Y es una novela muy corta que nos presenta a una mujer que tuvo pues una crisis nerviosa y entonces su médico le diagnostica reposo. Eso significa que pues, se muda con su familia al campo y queda confinada en su habitación prácticamente porque tiene que guardar reposo, no puede hacer como que tanta actividad física, ni siquiera actividades intelectuales, entonces no se le permite escribir. Total que ella está pues prácticamente confinada en esta habitación que está decorada con un horroroso tapiz amarillo que le empieza a afectar. Y vemos cómo esta pues mujer tranquila que llega empieza poco a poco a perder la cordura con todos sus sentimientos y sus emociones ninguneadas, invisibilizadas. Ella explica cómo se siente, pero nadie le presta atención, todo el mundo le da por su lado, en fin. El resto de la gente, su marido, su médico, la persona que la cuida, para todas esas personas son más conocedores de cómo se siente ella que ella misma en sus cabezas, ¿no? Y este libro está, o sea, la manera en la que va cayendo en la locura
me encanta, sobre todo el final. Es para una historia tan corta, creo que está bastante potente y está basada en un hecho real, en algo que le pasó a la propia autora, y es que cuando dio a luz a su primer hijo tuvo depresión postparto y su médico le indicó eso, que debía pues guardar reposo y no escribir, no leer, no nada, y eso destrozó su salud mental. Entonces, este libro no es solo que esté inspirado en eso, sino que es una crítica hacia el tratamiento que le asignaron. Y aquí está una de mis lecturas favoritas del año, Under the Lights and in the Dark, de Gwendolyn Oxenham. Esta curiosamente fue una lectura para el Guadalupe Arenas de hace unos años, hice algunas ediciones, pero no lo leí en ese momento y quedaba en una de las consignas, la de temática deportiva, y me gustó mucho, 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 mucho. Es un texto periodístico, son crónicas, donde Gwendolyn Oxenham viaja a varias partes del mundo para hablar con jugadoras de fútbol profesional y amateur. El libro, hay capítulos que se enfocan en una jugadora, como por ejemplo el capítulo de Nadia Nadim, quien es una futbolista danesa que nació en Afganistán. Sus padres, los yihadistas, los talibanes, pues acabaron con su padre, y ella, su mamá y su hermana tuvieron que huir a Dinamarca. Y en un campo de refugiados, ella conoce el fútbol y se enamora de ese deporte. Y habla, pues, esto de ser una referente para las niñas afganas y cómo las niñas afganas le escribían y le decían, sí, yo quiero ser como tú. Y es descubrir el deporte y encontrar tu camino, y cómo el fútbol le dio muchas cosas. Y este deseo de impulsar a las niñas, lo cual es triste, porque cuando se escribió este libro, pues había ocurrido unos ciertos pasos adelante, ¿no?, para las mujeres en Afganistán, y sin embargo los talibanes retoman el poder y esos pequeños avances se han esfumado. También hay otro capítulo, también hay capítulos que son como más de temática. Por ejemplo, hay uno que me fascinó, creo que da para el libro por sí solo, que es el de jugadoras lesbianas en equipos deportivos, porque son equipos cristianos. Hablan sobre cómo pues las iglesias cristianas utilizan el deporte como una manera para ir a evangelizar y toda la cosa, pero pues obviamente las jugadoras se tienen que someter a contratos que las obligan a estar en el closet o ser despedidas por su orientación sexual. Pero no solo es eso, sino el cómo estas mujeres, ellas mismas son cristianas, pero aceptan su lesbianismo, simplemente que les cuesta mucho trabajo intentar llegar a un acuerdo con su religión, ¿no? Como o sea, yo creo en Dios, yo creo en este Dios que me inculcaron, yo creo en este Dios que es amor, y sin embargo los pastores me dicen que lo que yo soy es un pecado, que me iré al infierno, que no soy digna del amor de Dios, y no lo creo. Y es como esta manera en la que ellas tratan de conciliar su fe con su identidad. Me parece buenísimo. En fin, me encantó el libro y fue una de mis mejores lecturas del año, de las pocas a las que les di 5 estrellas. Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco. Este también es un audiolibro. Y este es un texto de no ficción sobre el duelo de la autora Aura García Junco por su papá. Su papá era H. Pascal, un promotor cultural, y el libro inicia de que pues su padre fallece. Entonces ella y su hermano pues van a recoger las cosas que estaban en el departamento de su papá, y entre las cosas que se reparten están los libros. Y a través de los libros ella como que trata de llevar a cabo el duelo, también de reconstruir la figura de su papá, de reconciliarse con ciertas cosas de él, de intentar entenderlo, porque ellos no tenían la mejor relación. O sea, no era tanto como que estuvieran peleados,
Es que hay cosas donde Aura como que no profundiza, que tiene derecho. Hay cosas que deja en el aire en las que no quiere entrar, y creo que tiene derecho a eso. Pero más bien fue como que una relación que se fue enfriando por las personalidades. Aura como que se avergonzaba de muchas actitudes de su papá. Habla un poco sobre el feminismo, de cómo su papá pues se consideraba una persona moderna, un aliado, podríamos decir, pero al mismo tiempo tenía actitudes que a ella sí le hacían mucho ruido. Por ejemplo, tener muchas alumnas, tenía como una clase únicamente para mujeres o andaba con mujeres más jóvenes que él, y eso a ella como hija, como una hija feminista, la perturbaba bastante. De hecho, pues da a entender que en algún momento esperaba que su papá pues, la acusaran de acoso, y el hecho de que sus alumnas en realidad tengan un grandísimo recuerdo de él y que cuando él muriera le fueran a su funeral y publicaran fanzines diciendo todo lo que las había ayudado, la sorprendía, o sea, gratamente, pero como que choca con la idea que ella tenía, ¿entienden? Y yo cuando hablan sobre otros de, ay, es que tu papá me dijo esto, y ella se sentía avergonzada y él decía, no, pero en realidad me ayudó, en realidad me ayudó eso que me dijo. Y ella dice, o sea, que tenía que entender que como ella se sentía por algo, no significaba que la otra persona se iba a sentir de la misma manera, sino que cada quien tiene derecho a reaccionar a su forma. Es un duelo extraño en donde ella tiene que reconciliar la imagen de su padre, lo bueno, lo malo. Aparte nos habla de un hombre que no tenía las mejores decisiones económicas. Siento que Aura hubiera querido un padre más convencional, sobre todo en una cuestión económica, porque pues tenía problemas económicos al final, muchos problemas de salud, y, y la familia era quien estaba ahí viendo, no solo como los hijos, sino el hermano, y todo eso hacía un poco ríspida la relación entre ellos, y hace que ese duelo sea complicado, e incluso en algunos momentos ella tiene que busca entender a su papá. Es curioso porque llegué a sentir más empatía por el papá que por ella, sobre todo cuando pues se menciona su etapa final, su etapa cuando estaba enfermo y no tener recursos y eso. Sí. Luego terminé el volumen 5 y último de Qianqiu de Meng Cixi o Mil Otoños. Lo amé, por supuesto, como estuve amando los 4 volúmenes previos, y lo disfruté muchísimo porque amo a Shen Qiao. Es un personaje maravilloso, es muy bueno, es noble, pero al mismo tiempo, o sea, como que mucha gente cree que porque es bueno y es noble es estúpido, y no, y que va por la vida como que poniendo la otra mejilla, y no, simplemente él tiene unas convicciones morales muy fuertes y dice, bueno, o sea, yo hago esto porque es lo que tiene que hacerse, no espero que mi amabilidad tenga que ser pagada con amabilidad, claro, es lo deseable, pero no lo hago porque espero esa retribución, lo hago porque es lo que tiene que hacerse. Te amo, Shen Qiao. Y aquí vemos como un poco más de Yan Gushi. Este tipo es el caos encarnado y se disfruta. Se disfruta al desgraciado. Y me pasó algo muy curioso, y es que leí la traducción de fans hace un par de años y nunca supe del pasado de Yan Gushi. Nunca. Y dije, bueno, pues es que qué raro que Meng Cixi no lo hubiera mencionado, pero a lo mejor es como para mantener este halo de misterio de Yan Gushi y tal la cosa, está bien. No. Resultó que quien hizo la traducción al español de fans, obviamente, en realidad no tradujo esa parte. No tradujo esa parte, y hasta que leí esto me di cuenta de la realidad y fue como, oh, en fin, me encantó. Otra de mis mejores lecturas del año. La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián, Mira Vete.
fue una antología de cuentos porque era para la consigna de esperanza ambiental. Y son unos cuentos que se me antojaban desde hace, ¿qué salió? ¿2, 3 años? Cuando salió. Es que yo leí la edición original que sacó Odo Ediciones y el año pasado, en 2024, se reeditó por parte de Elefanta. Se supone, por lo que leí en el chat, cambia el acomodo de los cuentos. No sé cómo quedaría porque hagan de cuenta que son cuentos, pero están conectados, entonces te van narrando una historia más grande y cambiando el orden pues se sentiría un poco diferente eso. Habla sobre la tierra, sobre los minerales, sobre quienes protegen el territorio de mineras depredadoras que buscan apropiarse de nuestros recursos y que acaban con las vidas de quienes se oponen a ello. Es parte de la tierra, es que no sé cómo contárselo sin contar. Tiene unos cuentos buenísimos. El de Anunciación, que es pues, más o menos como le deja entender el título, es sobre la Virgen María, reinterpretado. Sin embargo, el cuento de Pompeya es mi favorito, me gusta mucho. Y mi última lectura del año fue Ella en la otra orilla de Mitsuyu Kakuta. Este es un libro que transcurre en 2 tiempos. En el tiempo actual tenemos a Sayoko, una mujer que dejó de trabajar al casarse y es ama de casa. Sin embargo, su hija es muy tímida. Su hija tiene unos 2, 3 años. Ella la lleva al parque y la lleva como a otros lugares y se da cuenta que su hija es muy tímida y no puede relacionarse con otros niños. Entonces eso la preocupa mucho y decide que ella tiene que volver a trabajar para que su hija vaya a la guardería, para que su hija se relacione con otros niños y niñas y también para que ella explica por qué dejó de trabajar, porque no le gustó el ambiente en la oficina y escapó, pero ella también como que quiere volver a eso y el único trabajo que encuentra es de limpiar casas. O sea, como para un servicio que los contratan y van a limpiar casas. Y la contrata Aoi. Y en el pasado vemos la vida de Aoi cuando era adolescente, que era una chica que sufrió bullying en la escuela. Y se cambia de escuela porque la situación se pone muy, muy complicada. Y se van a otro lugar y ahí conoce a una chica que se convierte en su amiga. El libro habla sobre la maternidad, sobre las madres que trabajan, habla mucho sobre la culpa, el juicio de la sociedad hacia esas madres que trabajan, de por qué estás trabajando en lugar de estar todo el día cuidando a tu hijo, porque nadie lo va a cuidar como tú. ¿Cómo te atreves a tener una vida fuera de tu rol de madre? Porque recordemos que aunque no lo parezca por toda la cuestión tecnológica, la sociedad japonesa es bastante conservadora. Y también vemos la amistad entre mujeres, pero también como la soledad y el deseo, la necesidad de conectar con alguien, de sentir que tienes a una amiga, a una persona en quien confiar. Me gustó mucho, sobre todo el segundo tema, y cómo nos va contando la parte de Aoi. Entiendo por qué resolvió de cierta manera una trama, pero se me hizo triste que se resolviera así. Pero me gustó mucho el libro. Y eso fue todo. Les dije que había leído bastante en diciembre. Espero que este larguísimo video les haya gustado. Muchas gracias por verlo. Y ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.